Se nos ha estado preguntando mucho acerca del cambio climático global y aquí vamos a hablar un poco de algunas de estas ideas. En primer lugar, tenemos la tormenta perfecta que se genera por el crecimiento de la población mundial, la desertificación y el cambio climático global. Entonces vamos a tratar de hablar de ellas y de alternativas de solución de esta problemática. La población crece desde hace mucho tiempo, continúa creciendo y cada persona necesita bienes, servicios, ropas, alimentos, energía, lo cual retroalimenta las emisiones de gases de efecto invernadero. Estos gases, desde la época, el inicio de la época industrial, estas emisiones humanas han aumentado significativamente. Y estos gases lo que hacen es un efecto invernadero que se caliente más la superficie de la Tierra. Eso nos ha llevado, esta gran cantidad de gases de efecto invernadero que la humanidad ha emitido, nos ha llevado a un cambio climático. Este cambio, pues que es algo a largo plazo y que tiene que ver con un incremento en la temperatura del planeta, es muy importante porque tiene efectos, además de la temperatura del planeta, tiene efectos en lluvia, y eso nos lleva a eventos adversos como sequías prolongadas, inundaciones, que también esas sequías tienen que ver muchas veces con incendios y con otros problemas serios para la humanidad. El 27 de julio de este año, el secretario general de las Naciones Unidas mencionó que ahora estamos en una etapa de ebullición global, que ya la etapa de calentamiento global era historia y ahora es tan dramática la situación que mencionaba un cambio de término, ebullición global. Quiere decir que lo que continuamos emitiendo de gases invernaderos es tan grande y las, los registros de temperatura, por ejemplo, de este mes de julio son tan altos, los mayores en la historia de la humanidad, que pues lo hace afirmar que estamos en ebullición y no en calentamiento. Deja una esperanza de que todavía pudiéramos iniciar acciones para tratar de revertirlo, pero tendrían que ser acciones muy ambiciosas de toda la humanidad para tratar de revertir esto, pues. Entonces, y el tercer elemento que les decía de la tormenta perfecta es la desertificación. Quiere decir que cuando un terreno se encuentra con una biodiversidad de plantas y una cobertura del suelo, va pasando a ser grandes áreas con suelo desnudos. Esto puede ser causado, por ejemplo, por sequías, en combinación con sobrepastoreo, con desmonte, con otras actividades humanas. Y ocasiona estos puntos que nos llevan a que estos suelos sean menos productivos que estos de acá, y a que almacenen menos carbono y que almacenen, infiltren menos agua y en realidad tengan menos vida, menos biodiversidad. Entonces, eso es la desertificación. Encontraba este gráfico que nos dice que la vida en la Tierra se ejemplifica como esta longitud y resulta que la humanidad viene siendo como la uña, pues. Entonces, hemos causado tanto impacto como humanidad en tan poco tiempo que la verdad sí deberíamos de empezar a cuestionar un poquito los sapiens del Homo. ¿Qué podemos hacer? Pues en primer lugar conocer la problemática, estar informados para tratar de reducir y capturar carbono. Vamos a tener que adaptarnos. Hay cosas a nivel personal y hay otras cosas a nivel tomadores de decisión de los gobiernos que se tienen que hacer. El plan es que llegáramos al 2100, bueno, las personas que les toque llegar al 2100, a las personas jóvenes, con 1.5 de incremento en temperatura. Se dice que si no se logra eso y llegamos a más temperatura, por ejemplo, 4 grados más de temperatura, estaríamos en unas condiciones muy, 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 muy difíciles. Entonces, hay que trabajar muy serio para esto.
Eh, Aquí vienen algunos ejemplos de cosas que directa o indirectamente ayudan. Ahorro de agua, ahorro de energía, acciones sencillas para la gente común, el transporte, eh, reutilizar. Aquí yo ponía no andar a la moda. La industria de la moda, la industria textil, es una de las industrias más contaminantes y esto se dice poco. Entonces, si compramos prendas de vestir y las usamos una o dos veces y cuando mucho a los 6 meses las estamos tirando, estamos contribuyendo mucho a las emisiones de carbono. Consumo responsable. Hay muchos ejemplos. Aquí ponía no comprar PET en las tiendas de conveniencia, o sea, no comprar agua y bebidas en PET, sino mejor eh, tratar de evitar eso y usar otras alternativas más saludables para el ser humano y más saludables para el medio ambiente. En fin, aquí vienen otras actividades. Esta es otra ocurrencia, pues sembrar mínimo un árbol por casa o un árbol por persona, pues restaurar ecológicamente ranchos degradados, además de cambios tecnológicos, políticas públicas, energías renovables, son algunos ejemplos de alternativas que tenemos. En cuanto a la captura de carbono en los ecosistemas, pues si nosotros tenemos un ecosistema degradado como esta imagen, mucho suelo desnudo, no crece nada, eh, si nosotros logramos rehabilitar esto a diferentes formas de paisajes que se ven acá en el noroeste de México, como este bosque en una parte más lluviosa de Sonora, este matorral, este pastizal y esta matorral desértico o xerófilo. Entonces, el conservar la salud de los diferentes tipos de ecosistema y el recuperar los degradados son una alternativa muy interesante. Aquí la plática la estamos enfocando en el desierto sonorense, que es esta región con parte de Estados Unidos, gran parte de Sonora, Baja California y Baja California Sur. Se trata de zonas áridas donde hay más de 3.000 especies de plantas nativas, aquí algunos ejemplos. Esta diversidad de especies nos dice que hay una diversidad de adaptaciones, de formas, de estrategias para sobrevivir en los ranchos. Por eso, estas imágenes tan contrastantes de los ecosistemas tan bonitos de Sonora. Este libro es para la gente que quiere aprender sobre la biodiversidad de plantas. Se hizo con la idea de ayudar a alguien que no sepa nada y quiera aprender sobre lo más básico de las plantas de zonas áridas de Sonora. Es parte de la idea de conocer la biodiversidad, porque en la biodiversidad es donde tenemos algunas alternativas como estas, nuevos cultivos, plantas medicinales, forrajeras, plantas de ornato para las ciudades. En vez de andar sembrando plantas de otras partes del país o del mundo que necesitan mucha agua, en las ciudades áridas y semiáridas de Sonora deberíamos de poner plantas nativas que no necesitan tanta agua. Tenemos muchos campos agrícolas abandonados en Sonora, hay que reforestarlos, hay que restaurar ecológicamente los ranchos. La mayoría de estas cosas nos llevan a capturar carbono. Este es un ejemplo de algo que hemos trabajado, o sea, una planta con mucho potencial de ser un nuevo cultivo, utilizado por etnias como alimento, como planta medicinal, incluso puede ser una planta de ornato. Eh, con el cambio climático global, pues se menciona que puede haber una disminución en el rendimiento de los cultivos, entonces tenemos que trabajar en adaptación para la cuestión de cultivos agrícolas. ¿Qué pasa si logramos cambiar de esto a esto? Pues vamos a tener estos cambios en el suelo que nos llevan a más infiltración, más fertilidad, más crecimiento de plantas, más captura de carbono. Los pastoreos de los ranchos, necesitamos diseñar sistemas de pastoreo que nos lleven a tener un suelo impactado con mantillo y con mucho descanso, un año de descanso, para que estas condiciones favorezcan más infiltración de agua, que se traduce en más crecimiento de plantas y más captura de carbono. En algunos experimentos que hacíamos, un suelo desnudo, degradado, compactado, simplemente con colocarle materia orgánica de ramas y hojarasca, vemos que duplica su infiltración de agua. Entonces, ¿cuál ecosistema provee más servicios? Pues lógicamente este. Aquí el agua pasa y no crece nada. Aquí el agua es más la que se infiltra y pues tenemos una biodiversidad de plantas, de insectos, de bacterias, de aves, mucho mayor. Entonces, los servicios que nos dan los ecosistemas de soporte, de provisión, de regulación y culturales
son algunos de los beneficios que tenemos al restaurar ecológicamente algunas zonas degradadas. Aquí hay algunas conclusiones. Un problema muy serio, la ebullición global, que antes le llamábamos cambio climático global, porque si pudiera, pues si puede ocasionar más sequías o de repente más inundaciones en las ciudades o más incendios, pues es realmente algo muy serio y preocupante. Eh, Poco se escucha acerca de poner atención en el crecimiento poblacional por parte de los gobiernos. La desertificación es algo muy serio, hay que restaurar, hay que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, reducir lo que emitimos y aumentar lo que se captura con crecimiento de plantas. Hay un concepto que se llama huella ecológica, que si a nivel individual lo reducimos, pues podemos contribuir. A nivel gobiernos del mundo, pues, ¿qué nos está pidiendo la Organización de las Naciones Unidas? Compromiso para reducir todas estas emisiones de gases de efecto invernadero en electricidad, transporte y otros manejos como el de la basura. Mantener más plantas y ecosistemas sanos en el mundo es nuestra principal alternativa para capturar carbonos y de paso también nos ayuda hasta para contribuir en la seguridad alimentaria. Hay un par de plataformas en las que estamos tratando de mostrar ideas de cómo conservar la biodiversidad y cómo recuperar ecosistemas degradados.